Vamos a grabar de una vez. Listo. Entonces, retomando lo que teníamos. Aquí está. Del patrimonio, entonces, de la cuenta que vamos a manejar, que llama capital suscrito y pagado, que básicamente es lo que los socios compran en acciones de la sociedad y pagan. Hay un resumen de 3 cuentas. ¿Cuáles son? O 3 subcuentas mejor. Capital autorizado, que es la 310505. Capital por suscribir, que es la 310510, es de naturaleza débito. Y la 310515, que se denomina capital suscrito por cobrar. Listo. En este esquemita, como que yo lo estaba haciendo acá, entonces todo esto es el capital autorizado, que ya vimos que básicamente ese capital autorizado se llevaría a la 31, 310505, ¿sí o no? Todo el capital autorizado, que es todo este círculo que hay acá. ¿Ok? Que el capital suscrito y pagado, mire, básicamente aquí hay una diferencia que más adelante la trataremos, y esta es la cuenta 3105 solamente. ¿Listo? Es decir, esta cuenta es como una especie de resumen del capital autorizado, del capital por suscribir. ¿Cuál sería el capital por suscribir? Sería esta partecita que hay acá. ¿Listo? Es decir, esta parte que hay en blanco acá sería lo que se denomina capital por suscribir. ¿Y cuál sería el capital suscrito por cobrar? Que es la otra subcuenta que hay acá. Mire, ese capital suscrito por cobrar sería esta parte amarilla. Es decir, lo que compraron los socios, pero que aún no han pagado. Entonces, esta partecita amarilla, estas 2/3 partes que hay acá, se denominan capital suscrito por cobrar. Mire que no podría decir, pues no es por pagar, no es por cobrar, porque la empresa, como está acá, la empresa es la que se lo deben pagar a los accionistas, son los que deben pagar a la empresa. Listo. Entonces, la empresa va a cobrarle como tal a los accionistas. Listo. Entonces, eso sería como una especie de resumen a manera ¿de qué? De didáctico, como para que me entienda mejor el tema. Ahorita ya en 30 y ya hay 26, ya fueron 4, bendito sea Dios. Todo esto que acá es el capital de una sociedad anónima. Listo. Por normatividad, los socios deben comprar la mitad, mínimo la mitad, al momento de instaurar la compañía. Listo, que sería toda esta media circunferencia que hay acá. Y deben pagar la tercera parte de eso que compraron. Listo. La parte que quedan debiendo se denomina capital suscrito por cobrar. Y la parte que queda virgen, que se denomina capital por suscribir. El resumen de todas las cuentas de esta 310505, de esta que es la 310510 y de esta que es la 310515. 31. Todas, ya vamos a ver mediante un procedimiento, se reúnen. Todas estas 3 subcuentas se reúnen en esta sola cuenta, ¿cierto? Hay que hacer un procedimiento de básicamente sumas y restas para poder hallar el capital suscrito y pagado. ¿Listo? Pero básicamente es la manera como se maneja el capital autorizado y el capital suscrito y pagado de las sociedades anónimas. Chicos, hasta ahí dudas.
¿Quiénes fueron ya? Sería ya mamá, lista toca. Dudas, por favor. Yo pregunto así, para ver quién hay acá realmente. Rebeca Arenas, ¿quién es Rebeca Arenas? Rebeca, dudas. Hábleme o escríbame, por favor. Si hay alguien que se llama Rebeca Arenas en el grupo. ¿Quién será? ¿Quién es Rebeca Arenas? Bendito sea Dios. Profe, Erika Aristizábal, que me metí con la cuenta de mi hija. Ah, perfecto. Mi amor, ¿qué dudas tienes hasta ahí? No, hasta el momento estoy bien. Listo, perfecto. Gracias, Rebeca, me donde está el amor. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Jesús. Háblame o copiame. Jesús Eduardo Mazo, me imagino. Jesús. Bendito sea Dios. Yo le veo la cara de Jesús que no me acuerdo. ¿Qué es lo que les digo yo, muchachos? Si se van a poner a conectarse, conéctense bien. ¿Para que se ponen ahí nomás a ver que no los vea conectados y ya? Eso me parece absurdo, pues. Profe, están respondiendo por el chat. Ah, por el momento ninguna, listo. Profe, yo no tengo dudas, pero igual con los ejercicios que vaya explicando, todo va fluyendo, listo. Todo va fluyendo. Dale. Antes yo me acuerdo de la cara de Jesús, que no me acuerdo. ¿Cuál es que ustedes? Ah, ya me acordé de Chucho. Listo. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo sería contablemente, valga la redundancia, la contabilización pues de esto que tiene que ver con el capital de las sociedades anónimas. Listo. Primero, vamos a mirar cómo se hace contablemente la apertura de una sociedad anónima. Listo. Apertura. Es decir, cómo sería el registro contable, ¿ok? Yo primero lo voy a dejar expresado para que usted como que lo tenga ahí. Ya después pues miraremos con parte numérica, listo. Entonces, el primer registro que debe hacer una sociedad anónima es el siguiente. La cuenta principal aquí es la 310505. ¿Cómo se llama esta cuenta? Se llama capital autorizado, ¿cierto? ¿Por qué valor vas a llevar ese capital autorizado? Pues valga la redundancia, por lo que te autorizaron, ¿listo? Al crédito, esta cuenta sí es de naturaleza crédito, no hay ningún problema con eso, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la contrapartida de esa apertura? La 310510. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta cuenta? Capital por suscribir. Miren acá. Capital por suscribir. ¿Qué habíamos dicho de esta cuenta? Que esta cuenta es de naturaleza débito. Mire que ahí se los demostré. ¿Listo? Esta cuenta, capital autorizado, solo se mueven las empresas, primero, cuando la empresa se hace apertura de ella. Segundo, cuando hay aumento o disminución
del capital autorizado. ¿Listo? Porque pues si las empresas llegan al tope máximo, pues tendrán que hacer una reforma estatutaria. Es decir, nosotros iniciamos una empresa pequeña y fue con, yo qué sé, 100 millones de pesos, pero hemos ido creciendo, ¿cierto? Entonces, hay que inyectarle capital a la empresa, pero si yo ya llegué al tope por ley, por normatividad, lo que tengo que hacer es una reforma de estatutos para poder incrementar ese capital autorizado. ¿Listo? Pero el resto, esta cuenta capital autorizado no se mueve para nada. Esta cuenta 310510, que se llama capital por suscribir, se mueve primero al principio de la compañía, como lo estamos viendo acá. Y segundo, se va a mover al crédito cada vez que haya una suscripción de acciones. ¿Ok? Voy a ver si aquí me dice, venga que este .com.co. Mire que aquí está la dinámica de las cuentas. Dinámica del registro del capital autorizado. Créditos por el valor de la suma fijada en la escritura pública de constitución. Listo. 310505. Entonces, ¿qué me están diciendo? Mire, cuando usted haga apertura de una sociedad, llévelo al crédito a la 310505, que es lo que estamos haciendo acá. Listo. ¿Qué más dice la norma? Con cargo a la subcuenta 310510, capital por suscribir. ¿Ustedes sí se acuerdan de cómo les explicaban cómo se llamaban los lados de la cuenta T o no? No sé si se lo explicaron. No sé, por lo general, muchos profes nada más explican esta parte y se los voy a mostrar acá. Que este lado, que es el izquierdo, se llama débito y que este otro lado se llama crédito. ¿Sí o no? Ustedes de pronto les explicaron sinónimo para débitos y para créditos, ¿o no? Es decir, otra manera de llamar los débitos y otra manera de llamar los créditos. Pero todos no a la vez. Debe de haber, listo. Perfecto. Debe y haber, ¿cierto? En determinados países se conoce más bien como debe de haber y no como débito y crédito. Andrés dice que no le enseñaron, pero sí, es debe de haber. Y hay otra manera de llamarlos, que es cargo y abono. Esta última parte se ve más que todo en España, ¿cierto? Cargo y abono. ¿Qué dice la normatividad? Mírenme, porque es que cuando uno se basa en normatividad y dice, pero ¿cómo así que con cargo? ¿Qué es? Lo que le están diciendo es, hágale el crédito a la 310505, véalo acá. Y el cargo o débito a la 310510, que fue lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, para que vea que yo no me estoy inventando ese cuento, sino que es que las mismas cuentas ya te dicen la dinámica de lo que debes hacer al momento de instalar una compañía. ¿Listo? Y lo mismo que les decía, por los aumentos o modificaciones del capital autorizado. Ahí solamente se mueve esa cuenta 310505. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, el primer registro de apertura sería este que hay acá. ¿Ok? ¿Dudas? Oye, puede un perro más bravo. No hay duda hasta el momento. Listo. El otro, o lo otro que queremos o que debemos hacer el día de hoy es el registro de suscripción de acciones. Recuerde que suscribir acciones
es vender acciones por parte de la empresa, comprar acciones por parte de los accionistas, pues como lo quieras ver. Pero en todo caso es que los accionistas se hagan con las acciones de la empresa. ¿Listo? Entonces, ese registro, ¿cómo es? ¿Listo? ¿Cómo hacemos un registro de suscripción de acciones? Una vez lo voy a mostrar acá. Es decir, cada vez que la empresa le vende las acciones a los accionistas. Entonces, el crédito que hay que hacer es crédito a la 310510. Esa cuenta de llama, se lo repito, capital por suscribir. Cuando yo ya empiece a suscribir acciones, la cuenta que acredito es esta. ¿Listo? Ya estoy vendiendo las acciones. Ahora, ¿cómo pueden pagar esas acciones? De dos maneras. Uno es que las paguen de contado, en cuyo caso, pues la plata entrará a caja, ¿sí o no? Como estamos trabajando con sus cuentas, traémosla así. Y otro es que me queden debiendo, porque es que yo puedo comprar acciones de contado a crédito. Mire que ahorita hablábamos que en la suscripción de acciones debo pagar la tercera parte, pues al momento de comprarlas, pero que tengo un plazo para pagar el resto, ¿cierto? Entonces, en cuyo caso, si yo quedo debiendo acciones o los accionistas quedan debiendo acciones, van a llevar esa plata que quedan debiendo de las acciones a la 310515. ¿Listo? Entonces, vuelvo y le repito, este será el valor de las acciones que se venden al valor nominal y esto la forma como los pagan. Si la pagan de contado, todas, pues esta cuenta no aparecerá, ¿cierto? Pero si lo hacen combinado, es decir, una parte de contado y otra parte a crédito, la parte de contado a caja y la parte que quedan debiendo de esas acciones, pues la llevaré a la 310515, que se llama capital suscrito por cobrar. Listo, mire que muy fácil ese registro, tanto de apertura de una sociedad anónima como de la suscripción de las acciones. Entonces, venga, hagamos como, aquí les copio como un ejemplito para que lo entienda mejor, para que ya este man está loco. Entonces, coloquemos aquí ejemplito 1. Listo. Coloquémosle, puede ser 5.000 acciones. Mil acciones con un valor nominal de, pongámosle 2.000 pesos por acción. Entonces, démosle aquí formato para que me mire bien esta. Entonces, esto aquí y centremos. Listo. Entonces dice, ejemplito 1, se hace apertura de sociedad anónima con 10.000 acciones. Aquí no le coloqué acciones. Por un valor nominal de 2.000 pesos por acción. ¿Listo? Se suscribe y paga el mínimo por ley. ¿Listo? Entonces aquí hay varios elementos. Primero, a ver, ¿quién define cuántas acciones van a estar en circulación y cuánta es el valor nominal? Pues eso sí lo deciden los accionistas. ¿Listo? ¿Cuántas acciones en circulación y cuál es el valor nominal? Cuando uno tiene que la empresa sea muy grande, pues normalmente son muchas acciones y el valor nominal es pequeño. ¿Listo? Perdón. Pero ustedes ya saben que cuando yo hable aquí de se suscribe y se paga el mínimo por ley, es lo que habíamos hablado ahorita. Es decir, ¿cuánto mínimamente debe suscribirse al momento de apertura? Mínimo el 50%. ¿Y cuánto debe pagarse de ese 50%? Mínimo la tercera parte, que es lo que hicimos acá. ¿Ok? Todo esto en este caso sería el capital autorizado. Ya me ver cuánto es.
se debe suscribir mínimo el 50% de todo esto y se debe pagar mínimo la tercera parte. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los registros de eso. Primero vamos a hacer el registro que tiene que ver con apertura de la sociedad. Vamos a suponer que eso fue el 24 de abril del 2020. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto es el capital autorizado? Siempre, capital autorizado va a ser igual. Es lo que resulte de el número de acciones en circulación multiplicado por el valor nominal de la acción. ¿Listo? Siempre vamos a hallar así el capital autorizado. Entonces, el número de acciones en circulación por el valor nominal de las acciones. En este caso, número de acciones en circulación, 10.000, ¿cierto? Valor nominal de la acción por 2.000. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería el capital autorizado a 20 millones. Ahora, ¿cómo se hace el registro? Entonces, al crédito, capital autorizado por 20 millones de pesos. ¿Listo? Y al débito, capital por suscribir por 20 millones de pesos. ¿Listo? Ahí estaría ya este cuento. Sí o nueva. Entonces, como vería aquí, como para hacer esa misma representación de eso que vamos a hacer allá. Listo. Todo este capital autorizado, todo esto, que hace el capital autorizado, va a estar por 20 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiene por suscribir? Tiene por suscribir o por venderle a los socios 10.000 acciones. ¿A cómo? A 2.000. ¿Listo? Aquí lo que se hace es la apertura de la sociedad e indicar cuánto tengo para venderle a los socios en acciones. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Profe, en cuanto a las acciones siempre es con el 50%. Mínimo es el 50%, Natalia. Mínimo. Pero ellos pueden suscribir más del 50%. Si quieren suscribir el 60% no hay problema, el 70% no hay problema, pero mínimo es el 50%. ¿Listo? Como lo acabamos de ver que decía el Código de Comercio. Dale. ¿Quién más tiene alguna duda ahí hasta ahí, muchachos? No, bueno. Entonces, ya sabemos que suscribieron y pagaron el mínimo por ley. Entonces, aquí están las acciones ya para suscribir. Vamos a hacerla. Sí, también se puede el 100%, no hay ningún problema. El problema de suscribir el 100% al momento de apertura de la sociedad es que ya no tienes cómo inyectarle más capital, ¿cierto? Entonces, si le quieres inyectar más capital, tenés que hacer una reforma de estatutos. Pero si quieren suscribir el 100% al momento de apertura, no hay ningún problema. El único limitante que establece la ley es que sea el 50%. Si es el 40%, no la dejan dar la apertura a la sociedad. Es causal de disolución. ¿Listo? Hay que diluir la sociedad. Profe, ¿y si quedarían solo los 5 socios con que iniciaron? Sandra, no entiendo la pregunta. ¿Cómo así? ¿Y si quedarían solo? Especificame mejor, Sandra, porque la verdad no entiendo la pregunta. ¿Y se quedarían solo los 5 socios con que? Ah, no. Cierto. Al principio... Ah, sí. A ver. Mínimamente deben de ser con 5 socios, los que se debe para la apertura de la sociedad anónima. Si después necesitan inyectarle
capital, pero pagaban el 100%, entonces, es decir, nosotros tenemos la empresa acá, pero necesitamos abrir un local en Bogotá, y para eso necesitamos inyección de capital. Listo. Pero es que ya tenemos el 100% del capital autorizado, antes toca hacer reforma estatutaria y darle ampliación al capital autorizado. En ese caso, para vender las acciones de la ampliación, ya pues por misma disposición de la Junta Directiva, perdón, la Junta de Accionistas, que es el máximo órgano de las sociedades anónimas, decidirán si abren apertura de que cualquiera pueda comprar las acciones o entre ellos mismos las compran. Listo. Ya depende como de las políticas de la Junta de Accionistas, que es el máximo órgano de la empresa. Listo. Vale. Entonces, hasta el momento, este registro solo es el de apertura. Todavía no hay ninguna suscripción de acciones. Listo. Yo debería hacer a continuación el registro de suscripción de acciones, que es este que teníamos acá. ¿Ok? Misma fecha, 24 de abril 2020. Listo. Mire, ¿cuántas son el número de acciones? El número de acciones son 10.000. Listo. Y acostumbrémonos a trabajar esto con número de acciones. Es decir, no con pesos, sino con el número de acciones como tal. Son 10.000. ¿Qué me dice la ley? Que mínimamente deben suscribir el 50%. Entonces vamos a hallar el 50% de esas 10.000. Entonces el 50% sería las 10.000 por el 50%. Entonces, ¿cuántas acciones mínimamente deben comprar los socios? Deben comprar o suscribir 5.000 acciones. Listo. ¿Y cuál es el valor nominal de la acción? El valor nominal es 2.000 pesos por acción. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Quiere decir que ¿cuánto es el valor de la suscripción? Pues sencillo. El 50% que equivalía a 5.000 acciones por las 2.000 el 2.000 que es el valor nominal de la acción. Quiere decir que los socios, ¿cuánto van a suscribir entre todos? 10 millones de pesos. ¿A qué cuenta llevo eso? Eso lo llevo, ya se nos va a estar también esto aquí, a la cuenta 310510. ¿Cómo se llama la cuenta? Capital por suscribir. Listo. Ahora, ¿cómo dice que van a pagar ese cuento? De acuerdo a lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Que ellos mínimamente deben pagar ¿cuánto? La tercera parte de eso que están suscribiendo. Entonces, si ellos van a suscribir 10 millones de pesos, ¿cuánto es la tercera parte de 10 millones de pesos? Pues miremos. Cojo los 10 millones y lo divido entre 3. Esto es daño aquí. Los 10 millones de pesos y los divido entre 3. Entonces deben pagar entre todos 3.333.333. ¿Y cuánto quedarán debiendo? Pues las 2/3 partes, que en este caso equivalen a 6.666.600. Ahí ya estaría un registro numérico de apertura y un registro como tal de suscripción de acciones. Aquí sería más o menos lo siguiente, ¿cierto? Son los 20 millones de pesos. La mitad sería 50%, 50%, es decir, 10 millones de pesos acá y 10 millones de pesos acá. Ellos van a suscribir, los socios mínimo el 50%. Entonces, mínimo van a suscribir estos 10 millones de pesos de acá. ¿Listo? ¿Y cuánto deben pagar? Deben pagar mínimamente la tercera parte de eso. Entonces, me quedo mal aquí.
deben pagar la tercera parte. Listo. O sea, esta partecita aquí acá. Listo. Esta tercera parte, vamos a ver si aquí me queda bonito. No es muy difícil. Más feo todavía. Esto es lo que pagaron, los 3.333.333. Listo. ¿Cuánto quedaron debiendo? Mira lo que está acá, 6.666.677. Entonces, ellos quedarían debiendo las 2/3 partes. Que cuando vos coges 10 millones de pesos, que fue lo que suscribieron, y multiplicas por 12 y divides por 3, pues te va a dar eso. O simplemente, como lo hice yo, de los 10 millones ya sabemos que van a pagar 3.333.000. Entonces, ¿cuánto quedan debiendo? 6.666.667. Entonces, ¿cómo aprender a identificar eso? Vea. ¿Esto qué será? Esto que acá. La tercera parte es lo que denominamos capital suscrito y pagado. Aquí está tercera, capital suscrito y pagado. Fíjese bien, fue lo que ellos, de lo que compraron, lo que como tal pagaron. Estas 2/3 partes, ¿qué son? Esto es lo que se denomina capital suscrito por cobrar. Mire, fue lo que suscribieron, pero aún lo deben. ¿Cuánto en el ejercicio que estábamos haciendo? 6.666.667. Listo. ¿Cuánto suscribieron? 10 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto le queda por suscribir? Que aún no han vendido, que está virgen como tal. Listo. ¿Cuánto es? Esta parte que va acá es el capital por suscribir. ¿Cuánto le queda todavía por vender a la empresa? Le queda por vender todavía 10 millones de pesos en acciones, que sería esta parte que está acá. Listo, es como aprender a identificar todos esos elementos que tiene como tal la apertura de y la suscripción de acciones de sociedades anónimas. Chicos, hasta ahí dudas. Solo querían lo mismo que estaban. Dudas hasta ahí. Ninguna. Bendito es el Señor. Y va a tocar que nos conectemos otra vez porque hay que llamar a la lista y decirles unas pormenores que hay pensados como para el resto del semestre. Entonces, dudas hasta ahí. Las dudas salen en el ejercicio. No, pero ¿qué es eso, por Dios? Eso es... Ahí sí les voy a hacer una recomendación, muchachos, y todos estos conceptos hay que estarlos repasando. Porque primero, pues son nuevos, ¿cierto? Y segundo, el manejo de esto se confunde mucho. Yo lo he notado en varios semestres que yo he dado este cuento y realmente se confunde, ¿cierto? Porque como son cuentas, primero, nuevas, y segundo, cuentas con dinámicas diferentes. Es decir, es de que en este momento te digan que existen cuentas del patrimonio que también no actúan como las demás cuentas, de pronto puede ser un poquito complejo para entender, pero realmente pues no es nada del otro mundo. Listo. No, es que no, en 3 minutos que nos quedan no les alcanzo a decir todo lo que tenemos que ya son pormenores como tal. Entonces, yo voy a dar grabar ahí y le pongo otro link, pero no los demoro más de 10 minuticos para que ya ustedes se pongan a descansar tranquilos, listo. Entonces, ahí le pongo otro link, pero para que nos reunamos 10 minuticos nomás, listo.